Este es el tiempo. Esta es la hora. This is the moment. This is the time. Iglesia por Internet con el apóstol Jonathan Meza. Sean todos bienvenidos. Internet Church with the Apostle Jonathan Meza. Welcome everyone. ¿Qué tal, mis amados redimidos, amigos y público en general? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza, transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el mundo vía internet. Hoy les traigo un tema muy importante que le puse por título: las terribles consecuencias del temor. De eso hablaremos el día de hoy. Lo voy a desarrollar en 5 puntos. El primero es que el temor es causado por un espíritu que se llama espíritu de esclavitud. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Date cuenta, el apóstol Pablo nos está asegurando que hay un mal espíritu que se llama espíritu de esclavitud. Este mal espíritu produce el temor en la gente, precisamente para tener a la gente esclavizada, es decir, atada para no lograr nada en la vida. El temor ha sido la causa del fracaso en todas las personas. Y este mal espíritu, que es uno de muchos que se encuentran en la Biblia, porque estamos enfrentando un ámbito espiritual y es necesario saber que lo que está produciendo esa fuerza del temor es este espíritu delegado por Satanás que se llama espíritu de esclavitud. Ahora, el punto número 2 es el siguiente: que Dios no manda ni espíritu de temor ni ningún mal espíritu. Ese es un tema que me apasiona a mí, la bondad de Dios. Dios no manda ningún mal y por supuesto no manda espíritu de temor ni ningún otro mal espíritu. Eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Mire usted lo que Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Algunos leen porque sí nos ha dado Dios, pero yo leo claramente que dice todo lo contrario, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni tampoco otro mal espíritu. Dios no manda, insisto, ningún mal espíritu. Lejos de enviar un mal espíritu de cobardía o de temor, lo que sí manda es lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice, sino, ahí donde dice sino, podemos decir, sino que sí nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que dejemos bien claras las cosas. El temor en ninguna manera viene de Dios, sino que viene de ese espíritu de esclavitud. Ahora, en este punto 2 yo quisiera aclarar por lo menos unos 3 pasajes donde algunas personas se han confundido creyendo que Dios sí manda espíritus malignos. El primer pasaje es 1 de Samuel 16, 14. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es por este tipo de versículos que muchas personas han llegado a creer que Dios sí manda espíritus malos, como este que aparentemente Dios se lo mandó a Saúl. Pero esto no es así. Lo que pasa es que el autor de Samuel, que por cierto es desconocido, el autor de este libro así creía. Esto va a sorprender a muchos, porque muchos creen que la inspiración de las Escrituras consiste en que tenemos que creer y tomar como modelo todo lo que se dijo y se hizo en la Biblia. Si así fuera, entonces hasta la idolatría de Israel tendríamos que practicarla, pero esto no es así. Muchas cosas se dijeron y se escribieron precisamente para que hiciéramos todo lo contrario, como dijo el apóstol Pablo, para que no cometamos los mismos errores. Uno de los errores de la teovisión de este autor desconocido de 1 de Samuel es creer
que Dios mandaba malos espíritus, tal como el día de hoy mucha gente así lo cree. Ahora, tengo pruebas contundentes para demostrar que la teovisión, es decir, la visión que tenía este autor de Dios, era una visión equivocada. La prueba contundente la encontramos en que este mismo autor, en 2 de Samuel 24:1, que es el siguiente libro, 2 de Samuel 24:1, dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí vemos claramente que el mismo autor de 1 de Samuel, que dijo que el espíritu malo le había venido de parte de Dios a Saúl, es el mismo que ahora está diciendo que fue Dios quien incitó a David a hacer un censo, siendo que el autor de Crónicas piensa diferente. Vamos a verlo en 1 de Crónicas 21:1. Dice así: pero Satanás, ¿te das cuenta? El autor de Crónicas, que por cierto es tan desconocido como el autor de Samuel, opina diferente. No dice que fue Dios quien incitó a David. Este autor va a decir que es Satanás. Mire usted qué interesante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. La pregunta es, ¿cuál de los dos autores tiene la razón? ¿O fue Dios quien le mandó un mal espíritu a Saúl y también incitó a David a hacer un censo? ¿O fue el diablo el que incitó a David a hacer un censo? La propia lógica bíblica demuestra que tuvo que haber sido Satanás. En otras palabras, el autor de Crónicas tiene la razón. Porque la lógica dice que si David se arrepintió y le dijo a Dios: he pecado gravemente por hacer un censo, significa que no fue Dios quien lo incitó a David a pecar, porque sabemos que esa es función de alguien más. El tentador no es Dios, sino que al diablo se le llama el tentador. Por lo tanto, yo soy de los que creo que el autor de Crónicas tenía razón. Fue Satanás quien incitó a David a hacer ese censo. La pregunta inmediata de alguien es: ¿y acaso entonces la Biblia se contradice? Y la respuesta es muy sencilla: en ninguna manera la Biblia se contradice. Lo que pasa es que no habíamos entendido lo que realmente significa que la Biblia fue inspirada. Que la Biblia fue inspirada significa que las cosas que se hicieron y se dijeron no necesariamente estuvieron correctas. Salomón tuvo 1000 mujeres, Judas se ahorcó, Israel fue idólatra, Job dijo cosas que no eran correctas. Por lo tanto, aquí nosotros somos los responsables de dar una buena división a las Escrituras, como dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, es decir, que la traza bien, que la divide bien. Por lo tanto, nosotros creemos, y yo creo firmemente, que el autor de Crónicas tenía la razón. No hay contradicción alguna, sencillamente un autor creía de una manera y este autor creía de otra. Hasta la fecha, en el tiempo presente, muchos creen que los espíritus malignos vienen de parte de Dios, pero no solo eso, sino también todo lo malo, enfermedades, catástrofes, virus, que es Dios con un plan. Muchos creen así, pero otros creemos que no. Creemos que es Satanás el que está haciendo lo malo y que es el hombre quien lo está permitiendo. Por lo tanto, continuando con esta idea de demostrar que Dios no manda malos espíritus, tengo otro ejemplo muy importante en 2 Corintios 12:7, el famoso aguijón de Pablo. Dice así, que aparezca en pantalla: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Vamos a detenernos ahí. Muchas personas ya nada más leen me fue dado y ellos asumen mal que le fue dado a Pablo un aguijón de parte de Dios, pero no dice me fue dado de parte de Dios. No dice así. Esa es una mentalidad prejuiciada. Dice me fue dado, pero más abajito te aclara el propio versículo. Dice me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Quiere decir
que Satanás mismo envió ese mensajero, ese ángel caído, a que atacara la vida y ministerio de Pablo. Por lo tanto, con estos tres sencillos ejemplos, podemos demostrar que Dios, lejos de enviar espíritu de temor y cualquier otro mal espíritu, lejos de eso nos manda puro bueno. Dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero nunca espíritu de temor ni de cobardía. Ahora, en mi punto número 3, debo decirte algo muy importante, y es lo siguiente: que Dios no castiga, el temor sí. Qué importante esto. Dios no castiga, pero el temor sí castiga, siendo el temor una fuerza espiritual producida por espíritus malignos. El diablo sí castiga, pero no Dios. El verbo castigar ha sido muy mal interpretado por muchas personas que leen la Biblia y creen que Dios castiga con lo malo. Se agarran de versículos como, por ejemplo, en el libro de Proverbios, dice: Dios al que ama lo castiga. Lo que no se han dado cuenta es que el verbo castigar en el hebreo no dice que Dios al que ama le manda cáncer, Dios al que ama le manda un virus, Dios al que ama le manda un accidente. No dice así. En el hebreo dice: Dios al que ama lo disciplina, lo instruye. Eso es muy diferente. Tal como lo dice la autora de los Hebreos en esa tremenda carta, ella, Priscila, escribió y dice: Dios al que ama disciplina. Ahí sí se tradujo la palabra disciplina, no castigo. Entonces, efectivamente, Dios disciplina, instruye, pero con su palabra. Así le dijo Pablo a Timoteo, que toda la escritura es útil para corregir. Dios no te corrige, no te instruye con enfermedades ni con espíritus malignos, sino con su bendita palabra. Por lo tanto, en este punto número 3, yo quiero dejar bien claro que no es Dios quien castiga, sino el temor. Y quiero demostrarlo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Dice así 1 de Juan 4, 18: en el amor no hay temor. Nosotros sabemos que 1 de Juan 4, 8 dice que Dios es amor. Y aquí 1 de Juan 4, 18 dice que en el amor no hay temor. Esto significa que en Dios no hay temor. ¿Cómo te va a mandar Dios lo que Él no tiene? Pero continuemos aprendiendo. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa frase echa fuera es importante. A mí me recuerda lo que dice Marcos 16. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí dice que el amor, es decir, Dios, echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor es una fuerza espiritual contraria a la fe. Es un mal espíritu que hace que te atraigas lo malo. Así como la fe hace que te atraigas todo lo bueno de Dios, así el temor es como un imán que te atrae todo lo malo. No es Dios quien castiga a la gente, sino es el propio temor quien los castiga, atrayéndose lo malo. Y lo voy a mostrar en la última parte de este poderoso versículo. 1 de Juan 4, 18 dice: porque el temor lleva en sí castigo. ¡Qué tremendo! Más claro no puede estar. No es Dios. Dice que el temor lleva en sí parte del paquete que viene con la persona que teme, es el castigo. Ahora, esa palabra castigo en el griego es importante analizarla. Es la número 2851 de la concordancia Strong. Es el griego kolasis, que significa castigo penal. Y a mí me llama la atención que dice castigo penal, es decir, que es un asunto legal. Esto significa que cuando una persona teme, le está dando derecho legal al temor, a Satanás, a los malos espíritus, a que lo ataquen, que lo enfermen, que lo arruinen. Así como la fe le da derecho legal a Dios de operar a favor de tu vida, de la misma manera el temor da un derecho legal a Satanás. En otras palabras, Satanás hace que la gente tema para poder él actuar en contra de un individuo. Castigo penal.
Pero esa palabra castigo también viene de la 2849, de esta concordancia Strong que usamos, y es la palabra griega kolazo. Kolazo con Z y con K significa estorbar. ¿Cuántas veces hemos tenido estorbos en nuestra vida? Pero estorbos que a veces hemos dicho, es Dios quien me permitió esto malo para poder llevarme a algo bueno. Normalmente le echábamos la culpa a Dios de todo, porque nos enseñaron que Dios era un soberano arbitrario, que al que quiere lo bendice, al que quiere lo maldice, al que quiere lo sana y al otro lo enferma, una cosa terrible. Gracias a Dios, bendigo el día y bendigo a Dios el haber conocido esta poderosa revelación de que no es Dios quien manda lo malo, sino que lo malo viene de Satanás. Así lo dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, todo estorbo en nuestras vidas nunca, dije nunca, es producido por Dios. Dios puede impedirte que vayas a un lugar a predicar, puede impedirte que vayas a cierta parte, pero nunca será poniéndote una enfermedad, poniéndote una maldición. Claro que no, Dios no maldice, Él está en el negocio de bendecir. Dios no arruina vidas, Dios está en el negocio de restaurarlas y de levantarlas. Por lo tanto, esos estorbos no son otra cosa que malos espíritus. Dice aquí que la palabra castigo es el griego kolazo, estorbar. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo que el temor lleva en sí castigo, lo que está diciendo que es que el que actúa y opera en el temor se está causando sus propios estorbos en su vida, estorbos, malos espíritus, y le estás dando derecho legal al diablo de que te atormente. Ahora, número 4, quiero enseñarte esta parte que es muy importante. Y es la siguiente, que hay espadas espirituales de temor. Hace muchos años yo descubrí que la palabra espada en la Biblia tiene que ver con palabras que se desatan por la boca. Lo voy a comprobar en Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Claramente aquí está diciendo el proverbista que palabras de seres humanos son como golpes de espada. O sea, está comparando las palabras negativas que alguien habla en la vida como golpes de espada. Y esto no es casualidad, porque en la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 19, aparece Jesucristo que sale de su boca una espada aguda de 2 filos. Y esa espada no es una espada literal, sino que la espada en la Biblia significa palabras. Tan es así que cuando tú ves el tema de la armadura en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo dijo que usáramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, entendiendo esta revelación de que las palabras son espadas, creo que vamos a entender mucho mejor entonces Jeremías 42:16. Sucederá que la espada que teméis, mire esto, sucederá que la espada, ¿y qué dijimos que era la espada? Palabra. La palabra que sale de alguien puede ser una palabra buena o mala. Si es una palabra mala, entonces son golpes de espada negativos. Pero si es una palabra buena, va a ayudarte contra el enemigo. Veamos qué dijo el profeta. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. No dice que el hambre, sino el hambre de que tenéis temor. Si usted tiene temor de que va a padecer hambre, si usted tiene temor de que va a padecer enfermedad, entonces ese temor hará que eso precisamente le venga, porque es un principio bíblico. Recuerde que Dios es un Dios de principios. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Son principios de Dios.
Lo que tú digas te será hecho, Marcos 11:23. Lo que tú temas te lo atraes. Son principios bíblicos que siempre van a funcionar. Por lo tanto, una vez entendiendo que hay espadas espirituales de temor, entonces hay que cambiar nuestras palabras, hay que empezar a hablar la palabra de Dios. Y a mí me emociona mucho como Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dando a entender lo que Dios dijo es más cortante que toda otra palabra, que toda otra confesión. Si el doctor dijo te vas a morir, ya no hay remedio, Dios dice por mi llaga fuiste curado. Si alguien dice que vas a morir pobre y escaso, Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Si el diablo dice fracaso, Dios dice éxito. Si el diablo dice cola, Dios dice cabeza. Queridos hermanos y amigos, se trata de contradecir al diablo en esta guerra espiritual. Por ejemplo, en Santiago 4:7, un poderoso pasaje que muchos se saben, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El verbo resistir ahí es el griego antistemi. Antistemi, que significa, entre otras cosas, contradecirlo. Tienes que levantarte hoy y contradecir a Satanás. No es lo que el mundo diga, es lo que Dios dice. No es lo que tu vecino diga, es lo que Dios dice. Por lo tanto, tenemos la espada superior, que es la palabra de Dios. Fíjese usted, querido público que me ve y me escucha, qué tan importante será para Dios que usted no tema. Que aparece en la Biblia por lo menos 365 veces la frase, no temas. ¿Por qué? Porque este año los años tienen 365 días y por lo menos 365 veces dice la Biblia que no temas. Al Espíritu Santo entonces le plació que usted sepa que todos los días debe usted estar lejos de temor, lejos de opresión. Y esto me está recordando el Espíritu Santo, lo que dice Isaías capítulo 54. Dice un pasaje poderosísimo en el versículo 14. Con justicia, recibe esta palabra, querida iglesia, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Gloria a Dios. Recíbelo, es una palabra de parte de Dios, que el temor ni siquiera se va a acercar a ti. Ya no diremos las enfermedades, las plagas, los virus, otras maldiciones, no. Si no se va a acercar ni el temor, mucho menos lo que el temor trae con él. Tú y yo tenemos que entender que hay promesa. ¿Sabes qué es lo único que hace falta en esta vida? Gente que le crea a su palabra. Lo más fácil es rendirse y decir, bueno, pues lo que está pasando viene de Dios. Si se murió mi tío, pues Dios sabe por qué. Y si me está yendo mal, pues Dios sabe por qué. Eso es lo más cómodo e irresponsable que existe, culpar a Dios. Pero cuando somos analíticos de la Biblia, nos damos cuenta que no es Dios quien manda males a la gente, sino es la fuerza del temor la que está atrayendo toda maldición. Pero para eso, esta es la buena noticia, porque la palabra evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que Cristo vino y murió, y la muerte de Jesucristo constituye el remedio contra el temor. Lo voy a demostrar en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que este versículo está diciendo es que con la muerte de Jesucristo se venció al diablo. Pero decir que se venció al diablo es algo muy general. Si nos vamos al versículo siguiente, mire usted lo que dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el sacrificio de Cristo no fue en vano. El sacrificio es para librarte a ti, no solo de la muerte, sino del temor a la muerte.
Usted se puede apropiar de eso hoy y yo estoy aquí para decirte, eres libre. Así como Jesús le dijo a aquella mujer que andaba encorvada y en plena sinagoga judía le dijo, mujer, eres libre. Y dice la Biblia que se le quitó lo encorvado y se enderezó al instante. De la misma manera hay mucha gente que está encorvada, literalmente, hombres y mujeres esclavizados por el espíritu de temor. Ese mal espíritu no les ha dejado hacer nada en la vida. Tienen miedo al fracaso, tienen miedo a los errores, tienen miedo a lo que dirá la gente, tienen miedo a las enfermedades, tienen miedo a tanto vandalismo, y el miedo y el temor están causando problemas hasta de enfermedades y hasta de muertes. Pero sabe una cosa, Cristo nos ha redimido de toda maldición, su sacrificio completo nos ha levantado, y hoy te digo en el nombre de Jesucristo que tú eres libre de todo temor. El Señor te ha librado no solo de la muerte, sino del temor a la muerte. Gloria a Dios. Y como número 5, y con esto concluyo, debo decirte algo muy importante, debo recordártelo, que estamos en una guerra espiritual. Noticias para muchos. Muchos no saben que estamos en una tremenda guerra espiritual. Hay otros que sí lo saben, pero hay una gran cantidad de personas que ignoran esto. Esto significa que ellos operan en el ámbito natural. Ellos creen que la pobreza es normal, que la enfermedad es normal, y sacan sus dichos mexicanos de algo nos tenemos que morir. Pero eso no solo lo dice el mundo. Sí, hasta muchas personas ya en las diferentes congregaciones dicen que, pues total, Dios es el que hace lo malo, Dios es el que lo permite, y sacan tantas teorías. Pero debo decirte que estamos en guerra espiritual. Todo esto tiene un trasfondo espiritual. No es Dios quien está causando, y nunca ha sido Dios quien causa lo malo, sino que es Satanás y sus huestes de maldad. Y si la iglesia no entiende que tenemos el poder para enfrentar, para reprender, entonces la gente será víctima de lo que el diablo quiere hacer. Pero usted no tiene que ser una estadística más. Yo soy todavía de los que creen que el Salmo 91 es verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El Señor te ha puesto por cabeza y no por cola. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todavía soy de los que creo en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todavía soy de los que creo en 2 Corintios 8:9, que Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Todavía soy de los que creo en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de toda maldición. No que nos mandó la maldición, no que permitió la maldición, nos redimió de toda maldición. Así que lo que hace falta en este tiempo son creyentes. Yo no soy un pastor tratando de ilusionar a la pobre gente, claro que no. Soy un pastor que sencillamente le cree a lo que está escrito. Y como decía un pastor amigo mío hace muchos años, aun si todo el mundo se muriera de cáncer, decía este pastor, yo sigo creyendo lo que está escrito, que por su llaga fuimos nosotros curados. Porque hay gente que se basa en cómo le va al mundo. Si el mundo sana, si el mundo no sana, entonces ellos de ahí sacan la conclusión de quién es Dios y si Él hizo o no hizo. Pero no estamos por lo que a la gente le funcione. Estamos por lo que Dios dice. Si Dios dijo algo, entonces se tiene que cumplir. Y si no se cumple en alguien, no significa que Dios falló. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 3, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, en este punto número 5 te recuerdo que estamos en una guerra espiritual. Así lo dijo Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dijo Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos dijo entonces que el trasfondo de todo lo malo es espiritual, definitivamente. Una vez que tú y yo entendemos que estamos en una guerra espiritual, es importante entonces recordarte
que nuestro comandante Jesucristo nos dice las siguientes palabras. Aquí en Deuteronomio capítulo 20, en el título de este capítulo dice leyes sobre la guerra. Lo vamos a aplicar a nuestros tiempos, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Por lo tanto, lo que vas a leer era una sombra de lo que hoy consideramos como la guerra espiritual. ¿Cuáles son los consejos de nuestro comandante Jesucristo? Pues los mismos consejos que le estaban dando al pueblo de Israel. Escuche usted con atención. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Recuerda, nuestros enemigos de hoy son la enfermedad, la pobreza, todo tipo de maldición, la propia muerte. Dice la Biblia que es el postrer enemigo que será destruido. Estamos en una guerra y Dios dice lo siguiente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Déjeme detenerme en esa frase. Dice Dios, si vieres un pueblo más grande que tú, dando a entender, pues, gigantes o situaciones que parece que no vas a poder vencerlas. Lo que Dios está diciendo es que eso no te intimide, que no te cause miedo. Vamos a ver qué dice Dios. Dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Wow, esa es una orden militar. No tengas temor de ellos. Y luego dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y dice el versículo 2, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy de parte de Dios, hablándole al pueblo que estamos en una guerra espiritual, que dejemos de culpar a Dios por todo lo malo y que enfrentemos al maligno. Y dice el versículo 3, y les dirá, este sacerdote les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. Mire lo que dice, no temáis ni os azoréis. Ese verbo, azoréis, lo que significa es que no se asusten. Dios está diciendo que cuando veas enemigos muy complicados, muy aparentemente invencibles, dice que no temas, dice que no te asustes, porque la primera reacción del ser humano es temer, es asustarse, es amedrentarse, es sentirse intimidado por malas noticias. Pero recuerda que los salmos dicen claramente, no tendrás temor de malas noticias, gloria a Dios. Ahora, lo que le sigue a una persona que se asusta y que teme es lo siguiente. Veamos en el versículo 3, en la parte final. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis. Y mire usted, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Te das cuenta? El desaliento es lo que le sigue al temor. Cuando una persona empieza a temer, a asustarse y luego se desalienta porque cree que ya no hay remedio y termina finalmente muriendo, finalmente en una situación catastrófica, como es el tema que estamos abordando, que es las terribles consecuencias del temor. A partir de hoy, querido amigo, amiga, iglesia, público en general, a partir de hoy tienes que reprender todo espíritu de esclavitud, todo aquello que te tiene en temor, y empieza a cambiar eso por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Viene al oír continuamente la bendita palabra de Dios. Así lo dice Romanos 10:17. Si empiezas a operar en fe, vas a ver los resultados maravillosos que Dios tiene para tu vida. Finalmente, en este pasaje, en el versículo 4 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Aleluya. Ese es el evangelio. Buenas noticias. Evangelio no es decirle a la gente, pues, como dicen los muchachos en México, ya valió. Ese no es evangelio. El evangelio no es decirle a la gente, allá en el cielo, allá no va a haber tristeza, no va a haber más llanto, y aquí en la tierra nos va a ir muy mal. Ese no es evangelio.
Ciertamente un día conoceremos el cielo y ciertamente Dios tiene un destino maravilloso para nosotros, un porvenir maravilloso, pero Dios ha planeado que en esta tierra seamos más que vencedores. Jesucristo dijo que todo el que lo deja, precisamente todo por Él, iba a tener en este tiempo, iba a tener bendición, tierras, iba a tener madres, hermanos, casas. El evangelio no es solo el futuro. El evangelio, como dijo Pablo, dice que la piedad tiene promesa para el tiempo presente. Por lo tanto, no se trata de ilusionar a nadie, se trata de encontrar a algún creyente, es decir, alguien que le crea a Dios y que sepa que el temor está debajo de sus pies. Gracia y paz a todos ustedes. Si aprendemos a poner a Dios en primer lugar, si aprendemos a poner su reino en primer lugar, todas las cosas nos van a ser añadidas. Vamos a confiar en Dios, vamos a amarlo, vamos a entregarnos completamente a Él. Mi primer amor eres tú, Señor. Mi suspiro y mi anhelo cada día, mi deseo, mi pasión. Eres mi sueño, lo que yo quiero. Mi amor eterno, no hay nadie que me pueda separar de tu amor. Mi primer amor eres tú, Señor, mi suspiro y mi anhelo cada día, mi deseo, mi pasión. Eres mi sueño, lo que yo quiero. Separar. Eres mi sueño, lo que yo quiero. Mi amor eterno, no hay nadie que me pueda separar. No hay nadie que me pueda separar. No hay nadie que me pueda separar de tu amor. Eres mi primer amor. Si Dios puso en tu corazón sembrar financieramente en este ministerio, puedes hacerlo en el siguiente número de Mica Bancomer. If God puts in your heart to financially sowing in this ministry, you can do it in the following number of bank: 4152 3135 7349 2423. Recibe por la fe una cosecha abundante.
Receive by faith a bountiful harvest. Esto fue Iglesia por Internet con el apóstol Jonathan Mesa. This was Internet Church with the Apostle Jonathan Mesa. Te esperamos en nuestra próxima sesión, mañana a las 8 de la noche. Gracia y paz a todos ustedes. We wait for you in our next season, tomorrow at 8 o'clock at night. Grace and peace to all of you.